Y realmente es algo completamente absurdo. Realmente están tratando de negar la realidad a través de invectivas o a través de insultos que justamente invisibilizan algo que es cada vez más evidente y que es el desarreglo, el desacuerdo profundo por parte de la gran masa trabajadora norteamericana que está apostando a la recuperación de su nación y de esa dimensión en la cual se sentían partícipes, vinculantes, con la cual se quieren articular orgánicamente. Eso les ha ofrecido el liderazgo carismático de Donald Trump, emanado de los medios de comunicación, y justamente al ser emanado de estos grandes centros de producción de referentes icónicos de la cultura popular norteamericana, exportados a lo largo del mundo, es cuando observan que hay la posibilidad de avanzar hacia ese proyecto que les devuelva esa esperanza con la cual ellos crecieron y que ya no ven en un país que los ha abandonado y en el cual tampoco ya no se reconoce. Entonces, insisto, esto refleja estas dos dimensiones, estos dos órdenes. Por un lado, una élite progresista global que no le interesa realmente el arraigo en su territorio, no le interesa el destino de los millones de miembros que conforman la clase trabajadora o la clase obrera industrial norteamericana, y que lo único que buscan pues es tratar de saltar aduanas o aeropuertos de ciudad en ciudad con una visión sumamente exquisita que los lleve simplemente a la ganancia, ¿no?, de más millones de dólares a costa del empobrecimiento tanto de las mayorías de su país, que es la máxima potencia económica y política y militar del mundo, como de las naciones periféricas o dependientes como las nuestras, como México, donde la desigualdad es aún mayor. Uh-huh. Y esa desigualdad generada por esta articulación de las políticas neoliberales dentro de esta perspectiva global de implantación internacional, pues ha llevado a nuestros compatriotas, a nuestros connacionales, a migrar hacia los Estados Unidos, donde de manera paulatina y cada vez más se han conformado en este agente decisivo que tuvo y que va a tener un papel sumamente importante, destacado en los siguientes años y días por venir en lo que respecta a esta coyuntura política concreta. Claro, no poder estar de acuerdo con el proyecto que representa tal vez Donald Trump, pero hay otras alternativas que también son importantes mencionarlas en cuestión nacionales, relevantes en cuestión del nacionalismo, por ejemplo Vladimir Putin, que representa otro proyecto, otra alternativa para Europa en la cuestión euroasiática, en la cuestión de la filosofía euroasiática, haciendo contrapeso un poco al proyecto de Donald Trump. Se pudieran parecer o igualar en ciertas cosas, pero obviamente hay cuestiones importantes, relevantes que tiene, por ejemplo, el proyecto de Vladimir Putin en fortalecer la zona económica euroasiática y aparte la relevancia que él le da a esta cuestión de retomar los valores nacionalistas en cuestión religiosa, en familiares, en todo lo que representa toda esta izquierda fuchsia o izquierda fundamentalista que se quiere imponer en algunos lugares, como lo vemos en México, Claro, lo que está aconteciendo en México sí, efectivamente. en algunos estados. Sí, bueno, eso, como ya lo referimos en el anterior programa, Uh-huh. refiere a esa extrema confusión conceptual en la cual padece la izquierda mexicana, que se explica por la crisis de identidad que sufrió con el colapso de la Unión Soviética, con la caída Uh-huh. del bloque comunista, socialista, en Berlín, Alemania, y finalmente con la crisis del marxismo que de una u otra forma comenzó a vislumbrarse en función Uh-huh. de estas eh,
de estas respuestas de los distintos procesos políticos de carácter soviético, socialista en Europa, y que pues llevó a completamente el extravío de la brújula y a la fractura de su propia identidad. Ante esa crisis de un modelo político denominado socialismo en los años 80 y en los años 90, pues las izquierdas tuvieron sobre todo dos vías con las cuales casi reconocerse. Por un lado, las corrientes posmodernas que exaltaban al individuo y que partiendo de esta política de identidad o de esta política de la diferencia, reconocían su agrupación en función de pequeños grupos, o de alguna otra forma de pequeñas sectas, o de distintas dimensiones identitarias como el género, la raza, la etnia, y que presuponían que generando un frente común que las agrupara se podría plantear un proyecto alternativo. Una falacia, porque esa es la expresión justamente del nuevo orden globalista y neoliberal que se estaba configurando a lo largo del mundo. Por otro lado, otro tipo de izquierdas o otro tipo de tendencias se articularon con las dimensiones y con las tradiciones nacional populares convergentes en el suelo de sus propios países. En el caso de México fue la recuperación del nacionalismo revolucionario, la ideología que finalmente configuró de manera institucional pues al Estado emanado de la Revolución Mexicana y que a su vez es la síntesis de distintas luchas del pueblo mexicano por hacer valer su condición de nación frente a potencias extranjeras que buscaban limitarlas. Y esto desde el origen de la propia independencia, como en la fase liberal juarista hasta la fase porfirista. En fin, yo pienso que a finales de los años 80, principios de los 90, hay referentes desde la izquierda que recuperan a estas tradiciones nacionales populares y que llevan justamente a un proyecto de recuperación o de regeneración de la nación que implica a su vez articularla con un apuntalamiento vigoroso de una moral pública, de una ética política que rescata la religiosidad, que rescata la necesaria defensa de la familia, que rescata los valores tradicionales que han conformado a los distintos pueblos a lo largo de sus distintas luchas por darse una identidad real, concreta, colectiva. Entonces, en estas dos derivas, creo que la más fructífera y la más provechosa ha sido la que ha recogido la dimensión nacional o la tradición nacionalista. Y eso se observa de distinta forma, tanto en México con Andrés Manuel López Obrador, encabezando un movimiento nacional popular que finalmente alcanza el poder por la vía electoral en 2018 y a partir de la cual reactiva también el nacionalismo revolucionario como un elemento para reivindicar la soberanía energética, la política internacional, la relación con Estados Unidos y con otros países y potencias. Y también se ve este proceso de recuperación del nacionalismo, como tú lo señalaste, en Rusia, con intereses geopolíticos y estratégicos distintos a los intereses nacionalistas de Donald Trump. Entonces, todo eso también nos lleva a pensar en lo que, por ejemplo, criticó un integrante de la generación del medio siglo en México, Porfirio Muñoz Ledo, que además fue el candidato derrotado a la presidencia de Morena. Y Porfirio Muñoz Ledo, en uno de sus tweets, señaló que había que reconocer a Biden como presidente electo, como ganador virtual de las elecciones, porque eso permitiría a nuestro cuerpo diplomático institucional reactivarse para que en un diálogo basado en las tradiciones más eximias de la política internacional se aprovecharan esas capacidades
y esas pericias técnicas de nuestros cuerpos representativos en las embajadas, consulados, y se apuntará también al fortalecimiento de los organismos internacionales y con ello se desterraran las prácticas caciquiles o la política, él la denominó así, la política internacional de los orangutanes, basada en bravatas, en jugadas de fuerza, etcétera. Es decir, eso creo que refleja bien la política internacional norteamericana que surge estando en la presidencia de Donald Trump y que es una política que prescinde de los organismos internacionales que surgen una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y que van a ser el instrumento primero para la contención de eso que se denominó como la Guerra Fría y por otro lado, una vez que se derrota al socialismo, se establece como el árbitro del cual se vale Estados Unidos para apuntar al globalismo neoliberal y para hacer que se tenga en él una herramienta para implementarlo en los distintos países, mediante la presión por reconocer una comisión de derechos humanos en cada país, o para evaluar la calidad de la democracia en un régimen político, en fin, para generar gobiernos proclives a aceptar el pacto neoliberal global y por lo tanto la articulación orgánica con sus intereses, ya sea financiando este tipo de organismos, aceptando los tratados y generando este orden mundial que terminó por empobrecer a las mayorías de cada región. Contrario a esto, lo que hace Donald Trump una vez llegando al poder es prescindir de estos organismos internacionales, retirarles cualquier tipo de financiamiento, decir que ese dinero puede aprovecharse mejor para reactivar la planta industrial de Detroit o de otros cinturones importantes para los trabajadores en Estados Unidos, cortar lazos con organizaciones como la Mundial de la Salud, que realmente no hizo absolutamente nada para la pandemia, no tiene ni siquiera la capacidad de gestionar una vacuna y de generar estrategias de prevención en cada estado político nacional, es decir, no sirve para absolutamente nada, los acuerdos de París, etcétera. Trump prescindió de ellos y bueno, creo que funcionó mejor, porque en esos 4 años se caracterizaron por la ausencia de conflictos bélicos, donde Estados Unidos llevara tropas o generara algún tipo de declaración de guerra o algún bombardeo a algún país en específico. Lo que hizo Trump fue suplantar esa política que tanto afecto le genera a Porfirio Muñoz Ledo e ir directamente al contacto directo con los grandes líderes de cada región y de cada país. Ir de frente a frente, tete a tete con Putin, ir con Justin Trudeau, ir con Andrés Manuel López Obrador y generar acuerdos benéficos para ambas naciones en función de sus intereses propios, llegando a una armonización posible que pudiera generar y reactivar también las economías y las agendas de cada nación. Bueno, pues yo prefiero esa política que la política que fue caracterizada recurriendo a los organismos como la ONU y que generaron guerras, erogaciones de presupuesto terribles, despilfarros económicos y que finalmente eran meras políticas internacionalistas de circulación. Creo que la capacidad de reconocer liderazgos fuertes y de propiciarlos es, digamos, la mejor garantía, a su vez, para llegar a acuerdos efectivos y que puedan ser respetados. Y por eso Trump se reunió directamente con el primer ministro de China, Xi Jinping, con López Obrador y con los distintos líderes importantes que se caracterizan por tener, pues, realmente la hegemonía en el sentido gramsciano, el liderazgo político y liderazgo moral en sus respectivas sociedades para con ellos realmente llegar a acuerdos y saber que esos acuerdos se van a cumplir. Entonces, todo eso es lo que se observa en este periodo que no les gustó a estos afectos al sector oligárquico financiero del mundo. Y bueno, pues ahí está la incomodidad que generó
para que a toda cosa quieran quitar a Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos, pero insisto, Donald Trump no va a ceder, por lo que se ha visto hasta la fecha, y creo que hace bien en defender lo que ha ganado los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál sería la conclusión? Bueno, pues pienso que este cambio de época ya se dio, o al menos ya se gestionaron las condiciones para su transición. Es decir, sin necesidad de acuerdos, de tratados, aquí no hay ningún tratado de Versalles, aquí no hay ningún documento que inaugure un nuevo orden como el que sucedió al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Aquí en los hechos se está transitando ya a nuevas rutas de concertación diplomática, a nuevas formas de concepción de la política internacional, que además tampoco son nuevas, son muy viejas, es decir, son las políticas internacionales basadas en el concepto de la reivindicación de la soberanía, es decir, si no hay la suficiente capacidad de ejercer la autoridad soberana en una jurisdicción territorial concreta o específica, no hay posibilidad entonces de llegar a acuerdos. Se requieren líderes políticos fuertes, verdaderamente representativos de los intereses nacionales que defienden, y eso fue lo que de una u otra forma comenzó a administrar y a llevar en la práctica el presidente Donald Trump, reconociendo el liderazgo de Vladimir Putin, reconociendo el liderazgo de Xi Jinping en China, aunque más allá de es la estructura política de China la importante, reconociendo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en México, el liderazgo de los distintos líderes regionales, Erdogan, etcétera. En fin, en función de ello, generó directamente acuerdos y cuando no, pues, poner las cosas al menos con claridad. Hay una desesperación de cada uno de estos primer ministros europeos, incluido el de Canadá, por lo que sucede en Estados Unidos, porque saben muy bien que va a tener efectos en eso que ha beneficiado a sus agendas y a sus respectivos países que han aprovechado esta situación para mantener cierto tipo de hegemonía en los países subalternos o en los países periféricos. Entonces, yo lo que observo es que este cambio de época donde se ha transitado o se está transitando del neoliberalismo a una ruta donde la emergencia de los nacionalismos lleva a una acción diplomática más directa y que genere resultados más eficaces que lleven a su vez al refortalecimiento de sus respectivas plantas industriales y de sus economías, es lo que se va a seguir viendo. Y no observo yo que haya una posibilidad de un viraje tan drástico en el caso remoto de que Joe Biden llegue a la presidencia de los Estados Unidos. No veo realmente claro que Joe Biden llegue a la presidencia. El que está en el poder es Donald Trump. El que tiene el poder efectivo en las instituciones es Donald Trump, aunque haya un enfrentamiento con esas agencias de inteligencia. El enfrentamiento, insisto, se evidenció con la repatriación del general Cienfuegos, que fue capturado por la DEA en Estados Unidos y que por una resolución de Trump y una acción directa de parte de Barr en un juzgado de Nueva York hizo que se repatriara al general Cienfuegos a México y que llegó antes del 20 de noviembre, antes de la conmemoración de la Revolución Mexicana en el Monumento de la Revolución, donde se dio el ascenso a distintos generales, tenientes, coroneles del ejército mexicano. Entonces todo eso lleva a que hay una alianza entre dos corrientes, entre la facción nacionalista de Estados Unidos y el gobierno nacional popular de Andrés Manuel López Obrador. Hay una articulación de dos perspectivas nacionales y nacionalistas que definitivamente se mantendrán en una alianza perdurable de cara a lo que suceda en Estados Unidos, ya sea el refrendo de Donald Trump en la presidencia, ya sea la llegada de Biden al poder,
o ya sea un escenario inédito de confrontación violenta entre estos dos sectores cada vez más alejados, progresistas neoliberales con masa trabajadora que busca la reactivación de sus economías industriales, y estamos en un momento, en un episodio más de algo que seguramente se prolongará durante un tiempo mayor. Queremos agradecer por esta gran conversación. Gracias.